billetaje electrónico también es utilizado para eventualmente lavado de dinero, porque a estas alturas ya no podemos garantizar absolutamente nada. El subsidio per se no es malo, tiene que ser transparente nomás. Santi Peña y el fracaso se llama Santi Peña Carte Partido Colorado. Ok, está interesante la conversación. Esto es Todos Somos Iguales, un capítulo más hasta el 30 de abril con los futuros senadores. Sí. Estamos acá con Jobal y vemos algo raro. Vamos, la tema transporte público, la única que hizo su maqueta, su trabajo práctico, parece que Katia González, Y bienvenida es Katia. el único bus que estamos viendo hoy en día acá en Asunción. Sí. Y sí, mejor alumna, como siempre, tarea hecha. Pero le van a mostrar algo, porque puede hacer con 2 ruedas, ¿verdad? Sí. Más con no puede hacer, porque se salió una rueda. A ver un poco. Bajan en el Así piso. son los buses Bajan en el piso. Así son los buses chatarra. Bueno, Vamos acá. Esto se estira en el choco, no puedo. Miren lo que es, sin una rueda, ¿verdad? Como todos los colectivos, pero el único que va a pasar por acá, por el estudio, porque no hay otro que pase cerca, ¿eh? Tema transporte público, toda una problemática, Katia. Esta semana te vimos por el Palacio de López, siendo zarandeada por guardias de seguridad. ¿Qué intentó ir a hacer Katia González en el Palacio de López? Bueno, en primer lugar hay que decir que esta semana y hace unos meses el transporte público se ha comportado de una manera infame. Ujú. La verdad es que hay que revelar algunos datos que nos deben interpelar no solamente para generar voluntad política y cambiar un sistema de transporte público que trata al ciudadano como un ganado. Sí. 805.000 millones de guaraníes ya se han entregado en la última década a los empresarios del transporte público en concepto de subsidio. Sí. Esos son más de 100 millones de dólares. Para mejora de servicio, para que haya itinerarios, para que haya horarios, para que haya un trato digno. Para eso se paga, para eso los 7 millones de paraguayos pagamos ese subsidio compensatorio. Sin embargo, el servicio está cada vez más calamitoso, hay reguladas, no existen adjudicación de itinerarios oportunos, hay barrios enteros del departamento central que están literalmente aislados, obligamos a la gente a tener que comprar motos, a sobresaturar el tránsito, y esto no puede continuar así. Entonces fuimos a hacer una protesta. En realidad lo que queríamos con nuestro candidato a diputado Raúl Benítez por el departamento central era simplemente quitarnos una foto, donde decía lo siguiente el cartel: 5 horas al día, 25 horas a la semana, 50 días al año, es lo que pasa un usuario del transporte público en un bus debido a la inoperancia del sistema. Y otro cartel que decía 805.000 millones ya le pagamos a la Cetrapan, que está siendo malversado. No pudimos llegar, no pudimos pasar por la vereda del Palacio de López, mientras que los delincuentes se reunían a decir que esto era casi un invento de la ciudadanía, y eso no puede ser. Y es de la parte, viene de la parte política, no de la parte privada, porque como vos le decís al dueño del circo, mira tus payasos tal cosa, no, el circo, el dueño del circo es el que tiene que poner Regular. totalmente. Soy parte de un gobierno que bajó la flota de buses chatarra de 1.415 a 473, aumentó los buses nuevos de 450 a 885, renovó el 30% de la flota, bajó el subsidio de 24 millones de dólares al año, que era la administración Lugo Federico, a 7 millones, y trabajó en regulación. Faltó, claro que faltó, y sigue faltando, pero el gobierno no puede desentenderse. Este tema de la regulada es falta de regulación. Los usuarios de las licencias tienen compromisos de frecuencia y tienen que ser cumplidos, y si no son cumplidos hay que multarle y retirarle la licencia. Pero el gobierno no está a la altura de las circunstancias. Hay gobiernos y gobiernos. Entonces, este tema del transporte público es una problemática que le afecta a 1.200.000 paraguayos todos los días. Y tiene que tomarse muy en serio, pero solamente se puede hacer con gobierno serio. Yo no conozco ningún empresario que durante 20 años pierda. Solamente los transportistas pierden plata supuestamente, ¿verdad? Algunos. Entonces, esto es inadmisible. Quiere decir que el negociado es el subsidio. Ahí está. Y ayer creo que ayer publicado a última hora que no sabemos cómo se compone ese subsidio. Es como un secreto de Estado. Entonces, yo esta mañana presenté en el Parlamento un proyecto para que exista un Ministerio de Transporte y Movilidad, que no va a cambiar en nada el presupuesto, sino sacar ese viceministerio de Obras Públicas que no sirve para nada y convertir en un ministerio que sea estratégico, que piense de aquí a 20 años cómo nos vamos a mover, dónde va a estar el carril de un futuro tren, dónde va a ir una bicisenda, dónde va a estar el bus, y que se pueda tener la posibilidad de viajar
con, por ejemplo, un ticket, varios tramos. Porque hay personas que viajan un tramo de 12 cuadras y pagan el mismo precio que uno que viaja de San Lorenzo hasta acá. Y eso no es justo. En cualquier otro país, en Argentina, en Bolivia, donde vos te vayas, te podés subir el subte, en el caso que haya subte, un metro, te subía un bus, te subía otro y pagás un solo precio. Es decir, nosotros podemos bajar el precio, tenemos que romper estos itinerarios mafiosos que están. Hay 2 o 3 empresas que deben trabajar bien, porque no le vamos a meter a todo en la misma bolsa, pero la realidad es que es un negociado tremendo, ¿verdad? Que viene arrastrándose hace 20 años y que eso no sea roto. Entonces, por eso yo propongo un Ministerio de Transporte y Movilidad donde se pueda organizar esta situación que hoy es un caos. Qué pena, ¿verdad? Porque vemos otros países, no hay que mirar al costado, se dice, pero hay otros países hermanos que están potenciando lo que es el servicio público de transporte, están avanzando y nosotros nos estamos peleando porque no hay un colectivo, ya sea un sardinita, chatarra, lo que sea, no pasan los colectivos. No pasan los colectivos y hay que ver todos los negociados que hay detrás, ¿verdad? Hay una adjudicación de $4 millones que se ha realizado para supuestamente a través del billetaje electrónico poder tener datos abiertos acerca de los itinerarios, los horarios, la frecuencia de los buses, la cantidad de personas, cuáles son las horas más críticas y dramáticas, cuáles son las horas en donde no hay prácticamente flujo de circulación de personas. A pesar de haberse adjudicado y pagado $4 millones, hoy continúa siendo un secreto de Estado. Además, estamos denunciando la existencia de una licitación de 87.000 millones de guaraníes, supuestamente para la construcción de paradas. Nosotros no tenemos paradas acá, pero ¿qué es lo que pasa? El pliego de bases y condiciones para saber dónde van a estar las paradas, si hay o no iluminación, cuán grandes van a ser, cuán estratégicamente se van a ubicar. Hoy tampoco está accesible ese pliego de bases y condiciones. ¿Por qué? Porque justamente encriptan la información para poder direccionar estas licitaciones. El sistema de transporte público no puede ser tratado de una manera epidérmica. Es un sistema complejo que tiene que cambiar, donde tenemos que combinar tecnología, donde tenemos que ver mucha transparencia, donde tiene que haber un solo carril de circulación, donde tienen que haber colectores. Y realmente eso se puede hacer con voluntad política. Por eso le pedimos a la gente que no se olvide de este problema. Si nos generamos voluntad política antes del 30 de abril, vamos a tener 5 años más del mismo estado calamitoso, cobrando subsidios y estafando a la gente. El Ministerio Público tiene que investigar a ese chofer y a esas empresas que reconocieron de manera pública que ellos pasaban para no ir vacíos y para cobrar y generar un subsidio. Y si nosotros vimos 50 pasajes fantasmas en un solo colectivo que hoy va a cobrar subsidio, imagínense de toda la flota, ¿verdad? Entonces acá hay un gran negociado. El billetaje electrónico también es utilizado para eventualmente lavado de dinero, porque a estas alturas ya no podemos garantizar absolutamente nada. En Uruguay no hay problema de transporte público, creo yo, porque los políticos usan el transporte público. En Paraguay... Sí. Pero ni aunque querramos no podemos usar. Hay que recordar que la gente, cuando yo hablo de este Ministerio de Transporte y Movilidad, estoy pensando también en la gente que va en moto. ¿Por qué la gente utiliza moto? Porque no tiene un sistema de transporte. Por eso cuando uno ve, y no sabe, vos no sabes qué hacer, a veces nos agarra una desesperación de una familia entera en una moto. Vos decir, no puede ser, este papá, esta mamá inconsciente. Sí, es cierto, pero ¿qué opción tiene ese mamá o ese papá inconsciente de cómo le va a llevar a toda la familia, digamos? O cuando vemos que están colgados de los micros a punto de caer, todo encimado como sardina. ¿Saben la palabra que más se escucha en los micros? Para atrás, para atrás, para atrás. En el medio. O sea, realmente no se puede, ¿verdad? Esto ya ha colapsado completamente. Hay que tirar y barajar de nuevo de cero, ¿verdad? Ahora, Gustavo, ¿por qué crees que se debe esta mala administración por parte del gobierno de Marito, específicamente en el Viceministerio de Transporte? Si durante el gobierno de Cartes hubo mejoría, reducción de buses chatarra, aumento de la flota, reducción del monto del subsidio. El subsidio lo inventa Efraín Alegre en mayo del 2011, siendo ministro de Obras Públicas, un decreto firmado por el presidente Lugo, ante la imposibilidad de pasarle la tarifa al ciudadano. El subsidio per se no es malo, tiene que ser transparente nomás. Se tiene que saber a dónde se va la plata, concuerdo con lo que dice la diputada. Hoy nadie sabe nada. Este es un gobierno que nos sumió en la oscuridad. Y bueno, lamento mucho que sea así. Yo soy parte de un gobierno que sumió a la gente en la transparencia. Soy el que bajó el precio del combustible 5 veces, no porque soy bueno, sino porque daban las condiciones para bajar y le contábamos a la gente. Tenemos que gobernar de cara a la gente, no hay que tenerle miedo a transparentar todo. Se tiene que saber todo. Yo soy de esa línea
Y creo también que en el transporte público tenemos que empezar a mirar fuentes alternativas renovables. Nosotros producimos etanol, nosotros tenemos que salirnos de la dependencia del diésel importado. Hoy Brasil está investigando buses híbridos eléctricos con etanol. Yo creo que por ahí también va. Ahí sí va a tener mucho más sentido subsidiar, porque el subsidio se va al campesino paraguayo. Hoy el subsidio se va al refinador que está en Ámsterdam o en Rotterdam. Katia, en su momento plantearon también buses eléctricos ustedes. Claro. Nosotros hemos generado una serie de propuestas con los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá, generar un fideicomiso 100% reembolsable con los 120 millones de dólares de estos gastos sociales que hoy se utilizan para remozar seccionales, para pagar empedrados, para transferir a ONG fantasmas, etcétera, etcétera. Y eso lo hicieron los gobiernos colorados, ¿verdad? Yo no coincido absolutamente con Gustavo de que se haya mejorado un ápice en ningún gobierno el tema del transporte público, y comprar buses eléctricos, utilizar nuestra matriz, va a bajar, según los estudios, en un 800 guaraní el precio del pasaje. Ni siquiera vamos a tener que utilizar subsidio al transporte público si empezamos a utilizar nuestra matriz. Somos dueños de Itaipú, de Yacyretá, de Acaraí. No podemos seguir moviéndonos con combustibles fósiles. Entonces, esa es una realidad que requiere voluntad política, que no la tuvo ni este gobierno ni los anteriores, que han rechazado a mis colegas diputados, y espero que se genere para el próximo periodo voluntad política para renovar en 3 años el 100% de la flota, que pertenezca al Estado y que podamos alquilar en todo caso si no asumimos nosotros la explotación de un sistema de transporte público que en manos de este empresariado mafioso ha resultado ser una verdadera calamidad. Hay que recordar, perdón, que en el gobierno de Cartes fundieron el Metrobús. Ellos inventaron un sistema que era muy bien planificado, que era la solución, y reventaron por ineptos. Eso es Cartes y Santipeña. Santipeña era ministro de Hacienda, Santipeña era su delfín, y ese fue un proyecto que y Jiménez Gaona, que es socio de Cartes también en Tapeporá y en otros lugares. O sea, ellos reventaron un proyecto que era la solución, como hay en Argentina, en Bogotá, en México, en Santiago de Chile, Herea. O sea, ellos son los culpables, Cartes y Santipeña y el Partido Colorado, de que no haya salido el Metrobús y que hayan tantas familias y comerciantes de la Unión Ceballales desilusionados, que hayan quebrado por culpa de ellos. La sombra, Gustavo. Es que la verdad. Las luces y estas son las sombras. Es la verdad. Yo creo que tenemos que tratar de, no sé, de jugar los partidos con las historias del momento. Yo te podría decir, tiro un acertijo, ¿verdad? ¿Qué tienen en común estos nombres? Martín Saneman, Federico Franco Gómez, Federico Franco Troche, Hugo Vera y Carlos Amarilla. Manejaron la Secretaría de Transporte del área metropolitana del 2000 al 2013 y el transporte público no era de Europa en esa época. Entonces, vamos a ser realistas. Nosotros hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Fundieron el Metrobús, fundieron. Eso es lo que hicieron. Déjame hablar, porque cuando vos hablas yo te respeto. Déjame hablar, pero no voy a dejar que digan boludeces. Se fundió este país con la era de Cartes. Se fundió un proyecto maravilloso llamado Metrobús porque no lo supieron hacer, porque son inútiles y porque quieren seguir chupando de la teta del Estado. Entonces, ellos fundieron. No me vayan a hablar del 2013, que podemos irnos más atrás si querés. Te puedo hablar de Stroner también si querés. Podemos irnos mucho más atrás y hacer toda la lista de los 70 años de lo que nos dejó este partido, que nos reventaron. Entonces, el Metrobús es Cartes, Santipeña, y el fracaso se llama Santipeña, Cartes, Partido Colorado. Bueno, no te va a dar efecto, Leo, tu crítica a Peña, porque van a perder demasiado lejos la elección. Sí, vamos a ver. Le critican al que va a ganar. Pero la gente sabe que antes de la época de Cartes no había buses con aire acondicionado. Y cobran 5.000 guaraníes. Y la gente sabe cobran 5.000 guaraníes. Que se renovó la flota. Entonces a la gente no le puedes mentir. Vos puedes hacer toda la... Yo no le miento, le digo la verdad. Ustedes pusieron. ¿Tiene aire? ¿Tu bus tiene aire o no tiene? Porque no queremos Es pasaje diferencial, pero no anda al aire. Porque nos queremos subir, mira. nos queremos subir Me para el conocido. próximo capítulo, ¿eh? Fíjate, Sí. menciona desde el año 2000, él menciona algo del 2013 más o menos. Lo cierto, en lo concreto, del año 2000 al 2023, no tenemos un sistema de transporte público digno y más de 1 millón de paraguayos se ven afectados. Sea Así cual mismo. fuese el gobierno responsable. Nos subimos en el bus de Katia y nos vamos al próximo capítulo de Todos Somos Iguales.